Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 28. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo que como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos tener a Cristo como cabeza. Vimos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y 2, al respecto de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aquí nos muestra que existen muchas cosas al respecto de lo que es espiritual y que nosotros no podemos ser ignorantes. Necesitamos dar valor a lo que es espiritual y conocer la realidad de las cosas espirituales. Y esa porción nos muestra que en el pasado, cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros éramos guiados como ídolos mudos y nosotros nos dejábamos conducir a esos ídolos mudos. Mas, alabado sea el Señor, que hoy la situación cambió. Hoy nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor. El Señor es aquel que nos guía y también nosotros nos dejamos ser conducidos por el Señor porque Él es aquel que nos ama, Él es aquel que es nuestro buen pastor. Él conoce nuestras necesidades. Hoy abordaremos el versículo 3 que dice: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa porción nos muestra algo muy importante, que existen cosas que nosotros hablamos cuando nosotros estamos en el Espíritu, y existen cosas que nosotros hablamos cuando no estamos en el Espíritu. Por ejemplo, si estamos en el Espíritu, nosotros nunca diremos anatema a Jesús. Y también si nosotros estamos en nosotros mismos, en la carne, nosotros nunca diremos Señor Jesús o declararemos a Jesús como Señor. Nunca. Entonces aquí nos muestra otra realidad muy importante, que nuestro hablar se puede percibir si estamos o no en el Espíritu. Nuestro hablar expresa si tenemos o no al señorío de Cristo, si Cristo está gobernándonos o no. ¿Está viendo? Mire, ese versículo yo lo encuentro muy importante y precioso. Aquí dice que nos hace comprender que nadie que esté en el Espíritu del Señor afirma que Jesús es anatema. Vamos a comprender un poco el significado, más el orgánico de la palabra anatema significa ser separado de la convivencia. Ser separado porque va a haber otro destino, sacado de nuestra vida. Anatema también muestra algo que también usted aborrece. Significa excluido de la comunión. Entonces, observe una cosa. En su vida existen momentos o cuando usted pasa por determinados hechos que usted no quiere que Jesús esté presente.
Muchas veces eso acontece cuando nosotros estamos ahí pecando o listos para cometer algún delito. Nosotros no queremos que nadie hable de Jesús para nosotros. Muchas veces nosotros estamos en la carne apartados del Señor. Entonces, cuando alguien habla de Jesús, quedamos aborrecidos. Quiere decir que nosotros estamos dejando a Jesús de lado, excluyendo a Jesús de su vida. Claro, usted nunca va a hablar, maldito Jesús, nunca va a decir eso. Mas excluir a Jesús de su vida, muchas veces usted lo hace. Mas si usted está en el Espíritu de Dios, usted nunca va a excluir a Jesús de su vida, de sus experiencias. Por el contrario, si usted está en el Espíritu, usted siempre va a hablar, Señor Jesús. Esto es, siempre estará invocando al Señor, clamando al Señor y declarando a Jesús como su Señor. Usted consigue ver la importancia de ese hecho. ¿Cómo es importante ese versículo 3? Nos hace comprender que nadie que habla por el Espíritu de Dios afirma, ahora yo voy a parafrasear, Jesús sale de mi vida. Señor, no se intrometa en ese asunto que es mío. Y por otro lado, nadie puede decir, Señor Jesús, Jesús, usted es el Señor de mi vida, sino ese es por el Espíritu Santo. ¿Ve? Ese es un asunto práctico y muestra la importancia de tener a Cristo como cabeza de nuestra experiencia de la realidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos tocar y es lo que nosotros necesitamos ver. Y también necesitamos prestar mucha atención y tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Muchas veces nosotros hablamos frases que realmente hacen a otros quedar abismados. ¿Por qué? Porque hablamos frases, pronunciamos sentencias como si fuésemos alguien sin Dios en nuestra vida. Alguien sin Jesús. Palabras que no manifiestan que Cristo es nuestro Señor. Muchas veces somos muy livianos al hablar. Presta atención que aquí, en el versículo 3, Él está hablando sobre hablar, no está hablando sobre otras cosas. Tenemos que cuidar mucho y prestar mucha atención con lo que nosotros hablamos, cuidar de nuestra boca. Que a través de nuestro hablar todos puedan ver que Jesús es nuestro Señor. Que no acontezca que por nuestro hablar diga, ese no tiene a Jesús en su vida, mira cómo él habla. Y lo que es más importante, nunca excluir al Señor de nuestras vidas, de nuestras experiencias y de aquello que nosotros estamos pasando. Y siempre declarando a Jesús como nuestro Señor.